Temas de refrigeración, hay diferentes estrategias para ahorrar energía. En este video discutiremos sobre la primera estrategia, que es reducir la carga, ya sea para enfriar o congelar productos. Comenzamos. Aclarando que no somos expertos en sistemas de refrigeración, en el contenido hemos incluido algunos conceptos básicos sobre lo que es el ciclo de refrigeración. También incluimos lo que es la demanda térmica o ganancia de calor y por último algunos procedimientos para el ahorro de energía. Puedo mencionar 4 reglas importantes para entender de una mejor forma el ciclo de refrigeración. La primera es tomar en cuenta que el calor fluye naturalmente de lo caliente hacia lo frío. La segunda es que se requiere energía para cambiar una sustancia de líquido a gas. La tercera es que la energía es emitida por una sustancia que cambia de gas a líquido, es decir, de licuarse o condensarse. Y la cuarta es que la temperatura de ebullición y la temperatura de condensación de un líquido cambian si cambia la presión. Es importante mencionar que dentro de un ciclo de refrigeración existen varios componentes. El primero sería el compresor, seguido por un condensador, un medio de purga, es decir, para evitar o expulsar los gases no condensables, una válvula de expansión, una tubería de interconexión y lógicamente un refrigerante que va a circular dentro de la tubería o dentro del sistema de refrigeración. ¿Cómo está conformado el ciclo de enfriamiento? Vamos a mencionar que tiene 4 etapas. La primera etapa es la evaporación. En esta etapa se realiza el enfriamiento del cuarto frío. El refrigerante en forma líquida pasa por el evaporador, donde es calentado y evaporado. La segunda fase es la compresión. Aquí el refrigerante en forma de vapor llega al compresor, donde se eleva la presión para que adquiera energía cinética y tenga más facilidad de movimiento con un volumen reducido. La tercera fase es la condensación. El refrigerante reduce su temperatura liberando calor latente, es decir que cambia de vapor a líquido. Sin embargo, el refrigerante siempre sigue caliente. La cuarta etapa es la expansión. Sin embargo, es importante aclarar que previo a entrar a la válvula de expansión se deben de eliminar todos aquellos materiales que no pueden ser condensables. Ya en la válvula de expansión se reduce la presión, el refrigerante se enfría y se regula su cantidad que va a ingresar al evaporador, recordando que a más refrigerante, más frío y por tanto más consumo de energía. También es importante distinguir las diferentes presiones que se producen a lo largo del ciclo. Podemos iniciar con la presión de succión, que es la que sale del evaporador y entra al compresor. Corresponde al lado de baja presión. La presión de descarga es la que sale del compresor y entra al condensador. Corresponde al lado de alta presión. Y la presión del cabezal, que es la presión que sale del condensador y entra a la válvula de expansión. La carga térmica o ganancia de calor se refiere al calor que debe retirarse de un área específica, es decir, del cuarto frío. Tiene dos componentes: la carga del producto y la carga de otros elementos que están dentro del cuarto frío. La carga del producto almacenado corresponde al calor que se puede extraer del producto en el cuarto frío para que pase de una temperatura inicial a una temperatura de refrigeración o congelación. Incluye, por tanto, el calor específico, el calor latente de fusión, la respiración y también lo que se refiere al abatimiento, es decir, el empaque y la distribución del producto dentro del cuarto. Para el cálculo de la carga térmica del producto se utilizan tablas como la que se presenta en esta diapositiva.
Aquí se muestran datos relacionados para cada producto, es decir, valores como calor máximo, temperatura antes de congelación, temperatura después de congelación, calor, respiración, etc. Es importante aclarar que cada producto tiene valores diferentes de temperaturas. Este es un ejemplo sobre cómo calcular la energía requerida únicamente para fines de refrigeración. Como ven, aquí la fórmula es bastante sencilla y que incluye, además de la cantidad de producto, la temperatura ambiental y la temperatura que se requiere de refrigeración, naturalmente tomando en cuenta el calor específico de cada producto. Adicionalmente a esto, se incluye un factor por abatimiento, es decir, por la ubicación de los productos y su empaque. Siguiendo con la demanda de refrigeración, pero orientándonos ya no al producto, sino a otras fuentes de calor dentro del cuarto frío, podemos mencionar lo que es la carga por transmisión, es decir, la conducción del calor a través de paredes, techos, pisos, vidrios, etc. Para esto existen tablas que permiten calcular el valor de la ganancia de calor, tomando en cuenta también qué tipo de aislamiento se esté utilizando. Otro aspecto a considerar es la cantidad de luminarias del cuarto frío y su tiempo encendido. Por ejemplo, si usamos luminarias LED, estas van a generar menos calor que las luminarias tradicionales. Otra fuente de calor es el calor generado por los diferentes motores de los equipos que operan dentro del cuarto, ya sea equipos de evaporadores o bien equipos de montacarga, etc. Otras fuentes podemos incluir la carga térmica por filtración de aire, que es el calor desplazado del exterior al interior del cuarto frío por la apertura de las puertas de acceso al cuarto frío. Esta incluye entalpías entre el aire exterior y el aire interior del cuarto frío. También es importante tomar en cuenta el calor generado por las personas que trabajan simultáneamente dentro del cuarto frío. Todos estos datos que hemos mencionado por lo general se encuentran en tablas disponibles en Internet. Este es un ejemplo del cálculo de la carga térmica o ganancia de calor. Se especifican todas las características del cuarto, incluyendo el tipo de producto que se va a almacenar, las temperaturas requeridas, los aislamientos, las dimensiones del cuarto, etc. Con todos estos valores se va a calcular el total de la carga térmica requerida. Tal como lo vemos acá, tenemos un valor determinado de las cargas que suma todos los componentes del producto como las otras cargas. Adicionalmente, como digo, se incluye el factor de abatimiento o de embalaje para poder tener un valor más real de la cantidad de calor necesaria. El procedimiento de ahorro corresponde a hacer una revisión de la carga térmica. Esta revisión pretende los siguientes resultados: reducir la cantidad de carga térmica, asegurar que se está operando con las temperaturas correctas, ya sea para congelación o refrigeración, y también optimizar el diseño de la planta. Usualmente las plantas se diseñan para una carga máxima y una temperatura máxima ambiental. Sin embargo, en la práctica esto es muy raro cuando ocurre. El siguiente paso es la revisión del cuarto frío propiamente. Para eso, inicialmente es necesario verificar cuál es la especificación de las temperaturas, tanto de refrigeración como congelado del producto almacenado. Es también importante evaluar cómo está colocado el producto dentro del cuarto, tomando en cuenta que se necesita dejar espacios libres para que el aire pueda circular adecuadamente. También se requiere revisar el estado de la tubería, tanto su aislamiento como la longitud de su trayectoria. Es también necesario, sobre todo cuando hay mucha humedad, revisar que no se forme escarcha en los evaporadores, dado que esto produce que el refrigerante no se evapore. Y es importante tomar en cuenta que el aislante
esté en buen estado, es decir, revisar en techos, pisos y paredes que no existan fugas de aire o entradas de aire al cuarto frío. Siguiendo con la revisión del cuarto frío, es importante regular el tiempo de operación del equipo interno, tales como motores y montacargas, para evitar una producción excesiva de calor. También es necesario monitorizar el funcionamiento o el tiempo de funcionamiento de la iluminación dentro del cuarto. Otro aspecto importante es registrar y controlar el tiempo de apertura de las puertas, tomando en cuenta que muchas veces esto se descuida y se producen pérdidas considerables de frío. Ya existen sistemas que nos pueden monitorizar esta situación, así como también el uso de cortinas ayuda considerablemente. Y por último, es necesario también limitar la cantidad de personas que están simultáneamente trabajando dentro del cuarto frío. El tercer paso es establecer el balance de carga térmica. Esto se refiere a la diferencia entre la energía producida en el compresor y la energía necesaria para absorber el calor en el cuarto frío, tal como se muestra en la fórmula. Para realizar el balance es importante identificar las principales cargas, tanto del proceso como parásitas. También medir la temperatura del refrigerante y utilizar data loggers para medir flujos y cambios de temperatura y presiones a lo largo del ciclo. El procedimiento de ahorro se basa en implementar, entre otros, las siguientes medidas. Enfriar el producto a temperatura ambiente antes de ingresar. Mientras más frío entre, va a ser mejor. Incrementar el aislamiento de la tubería y evitar áreas calientes. Asegurarnos que el equipo esté funcionando en condiciones normales. También es importante asegurar que el producto y las áreas del cuarto no estén sobrecalentados. Si es posible, si las condiciones lo permiten, aumentar la temperatura del refrigerante. También reducir la ganancia de calor, es decir, si es factible también dentro de la instalación aprovechar áreas donde el sol no pega demasiado fuerte. Otra medida es colocar el equipo de refrigeración, principalmente los evaporadores, alejados de las fuentes de calor dentro de la planta, es decir, evitar tener áreas cercanas a radiadores, aire acondicionado, etcétera, que puedan contribuir más a la carga térmica. Lógicamente es importante minimizar las filtraciones de aire exterior y también instalar motores más eficientes en los evaporizadores. Y otro aspecto importante es evitar o regular el abuso de la presencia de personal en el cuarto frío. Tratar de reducirlo es la medida. Otra medida de ahorro es revisar la distribución del refrigerante. Esto incluye evaluar diferentes tipos de refrigerantes, tomando en cuenta que en la actualidad ya existen refrigerantes que son ambientalmente amigables, instalar bombas más eficientes y apagarlas cuando no sea necesario que funcionen, y utilizar barreras de velocidad en bombas, sobre todo cuando el sistema se utiliza más de 2000 horas al año y presenta variaciones de carga mayores del 30%. Estos son algunos documentos que nos sirvieron para producir el presente vídeo. Hasta aquí llega este vídeo. Esperamos continúen con nosotros en las siguientes entregas. Agradecemos su atención y también sus comentarios o preguntas que nos pueden enviar al mail que se muestra en la misma.